buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Vamos a hablar esta semana del tema político, por supuesto, la realización del 10º Congreso del Movimiento al Socialismo, que termina siendo una reunión de una sola ala del MAS, la que sigue al expresidente Evo Morales. Esto ocurre porque diferentes grupos de dirigentes sociales decidieron no aceptar la convocatoria de la dirección del MAS y por tanto no asistieron al Congreso de la OCAeñe. En el trópico de Cochabamba, que es el corazón, digamos, el bastión de Evo Morales. Nosotros desconocemos este evento totalmente porque nosotros sí lo hemos luchado por una causa, por los recursos naturales, por la libertad, por la democracia. No es democrático y tiene que entender el hermano Evo que ya lo hemos apoyado en su momento. Ahora necesitamos que lo dejen gobernar a nuestro presidente. No vamos a participar, ha salido claramente una resolución de la Confederación Nacional y también de nuestra Federación Departamental. ¿Por qué? Porque siendo nosotros las dueñas nos han hecho a un lado, nos han discriminado. La Unión Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija desconoce el Congreso Nacional del MAS-IPCP convocado en la OCAeñe, al haber vicios de nulidad y en cumplimiento a la determinación de las matrices fundadoras del MAS-IPCP legalmente establecidas. El Sindicato Trabajadores Mineros de Corocoro no participaremos porque también tenemos muchas necesidades que todavía como dirigentes tenemos que ir trabajando en nuestros distritos mineros. Porque nosotros no nos han consultado nada y nos sentimos delegados y hechos a un lado cuando se hace un congreso que implica decidir el futuro del país. Nosotros no hemos sido tomados en cuenta y menos aún nuestra central obrera boliviana. Esto nos daría a pensar que se consolida la división de la izquierda boliviana, que se complementará el 17 de agosto, cuando sucede el cabildo convocado por los seguidores del presidente Luis Arce. Nos interesa ver cómo van a realizar unas tareas que se han propuesto. La primera tarea que se han propuesto es refundar el MAS. La segunda, recuperar la sigla. El Pacto de Unidad convoca a la gran marcha y cabildo con todo el respaldo de nuestras bases a realizarse el 17 del mes de octubre del presente año en la ciudad del Alto. En defensa de la democracia, instrumento político para la soberanía de los pueblos, el proceso de cambio y el órgano electoral deberá respetar las decisiones asumidas por el pueblo. En el Congreso se creó una novedosa figura, autoexpulsión. Se le aplicó al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca. La justificación es que ninguno de los dos se presentó en el Congreso de la OCAeñe. Se da por conocimiento la autoexpulsión de Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes por no asistir a este magno 10º Congreso Nacional. Bien, además, como se preveía, en el Congreso se ratificó a Evo Morales como presidente del MAS y como candidato único a las elecciones del 2025. Se han presentado ya varios recursos en contra del Congreso y a propósito de estos, la validez del Congreso está siendo cuestionada por vía judicial. Un ex dirigente de las Bartolinas presentó un recurso constitucional contra la convocatoria del Congreso que, si el proceso se desarrolla favorablemente a ella, podría suspender las resoluciones tomadas dentro del Congreso. Además, existe ya el anuncio de fuertes presiones al Tribunal Electoral para que no reconozca las resoluciones a las que se llegó después del Congreso. También se habla de una definición legal que impida la candidatura del expresidente Evo Morales. Hoy Evo Morales, en su programa en la radio Causa Chuncoca, denunció nuevamente al ministro Iván Lima, diciendo que éste estaría preparando una demanda judicial en contra suya. No vamos a especular sobre las posibilidades legales, pero las apuntamos, vemos necesaria apuntar todos estos elementos para ver, mirar, vislumbrar cuál es el escenario político, los escenarios políticos que se nos abren. Lo que principalmente nos interesa es mirar cuál es el efecto de este terremoto al interior del instrumento, un instrumento político que crearon los sindicatos bolivianos a finales de los años 90,
para traducir esa fuerza organizativa y esa capacidad de movilización en una alternativa democrática y decir que fue la alternativa democrática más potente que ha habido en la historia política de nuestro país. ¿Qué va a hacer del instrumento político? ¿Qué va a hacer del MAS? ¿El instrumento político va a dejar de existir? ¿Se transformará en dos partidos tradicionales? Ya no será la expresión de los sindicatos, sino más bien la expresión de élites políticas como han sido normalmente los partidos políticos. Eso no lo sabemos, pero de eso vamos a hablar esta noche. Quédese con nosotros en Desacuerdo. Para analizar los efectos políticos que ha tenido el Congreso del MAS y que probablemente tenga el Cabildo y este caliente octubre, como nos tiene acostumbrada la política boliviana, he invitado a un panel de lujo. Jorge Richter, que ha sido mi compañero de trabajo, mi gran amigo, qué gusto tenerte aquí. Él es vocero presidencial, pero yo a Jorge no lo veo como vocero presidencial, lo veo como una persona con la que siempre me ha dado mucho gusto hablar de política. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás, Susana? Es un gusto para mí, después de varios meses ausente de este espacio de debate, de discusión. Te agradezco la invitación siempre. Yo te agradezco siempre estar, Jorge, es verdad. Se inauguró el programa y luego hemos estado flojos en la invitación, así que vamos a estar aquí más seguido. Pero acá estamos. Con nosotros está también Fernando Mayorga. Fernando, doctor en Sociología, qué gusto volverte a tener acá. Gracias por la invitación, Susana, y sí estamos en un mes candente y en un escenario político pues igualmente con una temperatura elevadísima y con riesgo de esto que tú decías, terremoto. Habría que pensar en la audiencia en esa introducción que has presentado, que es esto de Congreso, Cabildo ampliado, resoluciones y todo ese conjunto de hechos que aparentemente no tienen una fácil explicación, y espero que este programa sirva para dar luces en ese sentido. Quiero empezar por el principio, Jorge. Fernando, tú has escrito un libro sobre la forma en que la crisis del 2019 impacta en la estructura de la organización del MAS. Estos cambios, de alguna manera, han preparado terreno para lo que hoy día está ocurriendo. ¿Podríamos contarnos cómo este proceso se da, cómo esta disgregación del MAS llega a un punto que termina en un dolorosísimo divorcio entre arcistas y evistas? ¿Qué es lo que sucede ahí? Sí, el año 2019, con el golpe de Estado y la derrota política del MAS, se cierra un ciclo caracterizado por un modelo decisorio, un esquema de gobierno, un estilo de gobierno de un partido que tenía un líder que concentraba las decisiones. Evo Morales era presidente del Estado, presidente del partido, cabeza de CONALCAM, las organizaciones sociales, y obviamente presidente de las 6 federaciones del Trópico. Y por lo tanto era el elemento que permitía unificar y dirigir la conducción del partido y del gobierno. El 19 se disuelve ese esquema decisorio y el MAS no logra, o logra de manera contingente establecer un esquema para, resistir toda la estrategia de Áñez y la coalición antimacista, y luego en torno a la recuperación de la democracia. Pero ahí aparecen lo que yo llamo disyunciones, separaciones. No hay un accionar coordinado, ¿no? Hay múltiples voces, estrategias disímiles, y la mejor muestra es que el binomio Luis Arce y David Choquehuanca es fruto de un acuerdo, no de un consenso. Y ahí empiezan los problemas. Y estas disyunciones van a manifestar por ejemplo, en las elecciones subnacionales, donde cuando Evo Morales asume la jefatura de campaña y entra en contradicción con varias determinaciones en empleados departamentales y en la selección de candidatos. Y luego lo que no puede el MAS como partido de gobierno es establecer roles precisos, ¿no?, para los actores estratégicos. Está el presidente del Estado, el vicepresidente del Estado y el presidente del partido. Evo Morales queda solamente con el mando del partido, que se convierte en su recurso de poder,
¿no? Y en gran medida va a ir a fortalecer el partido, pero el tema es que no logran, a pesar de que hay 3 intentos de establecer una instancia de coordinación, no logran establecer mecanismos para actuar de manera coordinada como partido de gobierno. Y se pasan de las disyunciones a las disputas y luego de las disputas a esta ruptura. ¿Por qué? Por una tempranísima electoralización dentro del MAS, que de manera, a mi juicio, equivocada, ¿no? 3 años antes de las elecciones, que es en octubre de 2025, empieza a discutirse, empieza a circular en sus pasillos internos, en los meandros gubernamentales, en los espacios sindicales, la idea de Evo Morales, otra vez candidato, Luis Arce a la reelección. Y eso estaba presente, ¿no? Es como el error que cometió el MAS al llamar a un referendo el 2016 para reformar la Constitución en función de la reelección. Claro, cuando acababas de ganar unas elecciones. Ganó la elección el 2014 con más del 60% de votos y un año después aprueba una convocatoria de un referendo que se realiza en febrero de 2016 y sabemos toda la historia al respecto. Y ahora comete el mismo error de electoralizar, pero es un debate interno que termina en esta disyunción que acaba en ruptura. Ahí no me gusta utilizar lo de evistas arcistas. Lo que tenemos simplemente es 2 actores estratégicos en torno a los cuales varios operadores políticos van a actuar, ¿no? Creando esta ruptura que se ha cristalizado, se ha formalizado en el Congreso del MAS, donde ratifican una decisión asumida por Evo Morales una semana antes mediante un mensaje por Twitter de que él va a ser el candidato del MAS. Lo que queda pendiente es si Arce va a ser candidato y es uno de los temas que vamos a tocar después respecto a lo que va a tratar el cabildo del 17 de octubre. Jorge, un instrumento político absolutamente exitoso para llevar al poder al movimiento indígena y popular, pero no consigue, ¿no? Procesar adecuadamente la cuestión de la sucesión de Morales. El problema es Evo Morales, el problema es el sistema político, el problema es la cultura política que los bolivianos tenemos. ¿Cuál es el problema de fondo desde tu perspectiva, Jorge? Yo tomaría, Susana, ahí uno de los elementos que ha señalado Fernando para iniciar este análisis. La prematura electoralización. En realidad no es que sea prematura. La electoralización se da porque hay una disputa, como siempre ha existido, por el poder político. Y hay alguien, a consecuencia de lo que sucedió en el año 2019, que ha dejado de ser el factor ordenador único dentro del MAS y en consecuencia el aglutinador y quien tenía el monopolio del poder, y ahora existiendo otros factores ordenadores, el presidente Arce, David Choquehuanca, entonces rápidamente se enfoca Evo Morales hacia dónde está el poder. ¿Dónde está el poder? En el partido político, en la estructura, en la sigla, en las capacidades de definir quiénes son diputados, quiénes son senadores. Camina hacia allá, avanza, intenta controlar aquello y por supuesto eso desordena la gestión gubernamental. Esta manifiesta claridad y decisión para tomar el poder partidario, pues lleva a que de alguna manera el presidente Arce tuviese que resignadamente solamente ser el regente del gobierno, porque la otra fuerza para tomar el partido viene con muchísima vitalidad. Entonces es un proceso, la electoralización es un proceso no solamente normativo, sino también legal, político quiero decir, para lograr cooptar el poder. Ese es el primer elemento. El segundo punto, que es fundamental y estrictamente en tu pregunta, es el sistema político, lo que hoy nos está mostrando claramente que tiene ya unas anomalías que van en consecuencia con las ansiedades políticas. ¿Qué quiero decir? La posibilidad que tienen hoy en día los hombres, las mujeres, políticos, en acción política, en ejercicio de la presidencia del Estado, de poderse reelegir. La reelección es el inconveniente. Y la reelección incluso por un periodo, por una sola vez en periodo consecutivo.
El problema es la reelección, porque se ha instalado allí un conjunto de ansiedades políticas que antes que pensar prioritariamente en la gestión y que las decisiones vayan en función de la sociedad y de la ciudadanía, lo que se busca es la acumulación permanente y constante de capital político y de capital social. En ese sentido vas desinstitucionalizando, porque la lucha política en Bolivia es descarnada. Vas desinstitucionalizando el país, vas judicializando la política para tratar de lograr el objetivo mayor. ¿Cuál es tu objetivo mayor? Lograr la reelección. Por eso el día de hoy, como tú señalabas en la introducción, escribo yo un artículo en una posición absolutamente personal de que el país debería abandonar, por la vía de una reforma constitucional, abandonar toda pretensión de reelección en los ámbitos de la presidencia del Estado, de los municipios y de las gobernaciones, para que podamos quitar esta pulsión política tan intensa, tan descarnada en la lucha por el poder y por la cooptación política, y el Estado logre institucionalidad y enfocarse básicamente en gestionar con decisiones puestas en el interés y en las necesidades de la gente. Voy a pasar a un tema. Quiero mostrarles un video muy sugerente en cuanto a algo que está pasando en la política boliviana desde hace, ya diría, un tiempo atrás, pero que se ha intensificado. Vamos a verlo. A presentar un amparo, ¿no? Haciendo ver de que se han violado los estatutos y reglamentos de nuestro estatuto político, el cual ya hemos presentado, ha caído en la sala 1. Esperemos que ya ahora tomen carta en el asunto y nos puedan dar buenos resultados, ya que esta convocatoria no fue consensuada, ha sido inorgánica, el cual nosotros como Federación de Mujeres Bartolina Sisa repudiamos esa falta de respeto a nuestros sectores sociales. A título de una persona que no tiene legitimación para meter ese amparo, esta sala, de manera absolutamente ilegal, pretende vulnerar el derecho de miles y miles de militantes que se han llegado hasta la Ocaña, que están realizando un congreso. No le han dicho nada al órgano electoral y pretenden ahora hacer aparecer al final del Congreso una medida que ya está totalmente a destiempo. Por lo tanto, de manera categórica y de manera muy clara, el Congreso de la Ocaña va a culminar. No se ha recibido absolutamente ninguna notificación de nada. Fernando, en otro medio de comunicación has señalado que la novedad, digamos, en esta coyuntura política es que la judicialización de la política ahora está en la interna del movimiento al socialismo. ¿Qué opinas de la judicialización de la política, de la lucha política entre las distintas facciones del MAS en estos términos, en términos legales, digamos? Sí, otra vez pensando en la audiencia, cuando decimos judicialización, estamos hablando de cómo normas, leyes, reglas, normas jurídicas van a influir en las decisiones que toma una organización política, pero estas normas son interpretadas y aplicadas por fuera de la organización política, en este caso el Tribunal Constitucional Plurinacional. Cuando no hay posibilidades, y es lo que está ocurriendo en el movimiento al socialismo, de que mediante el diálogo, el acuerdo, resuelvan sus conflictos y viene un actor externo, ¿no? En este caso el Tribunal Constitucional, va a exacerbar eso, la debilidad de esa organización y se crea una mayor incertidumbre. Estamos hablando, por lo tanto, de que la política pasa a ser subordinada a la regla, pero la regla es aplicada por una instancia ajena a la organización política. Y esto, me interesa destacar lo siguiente. Cuando el Tribunal Constitucional da curso a la postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera en el 2019, en ese fallo establece algo muy grave, que es la reelección indefinida en todos los cargos de elección pública. O sea, para lo que plantea Jorge, el primer paso es revertir esa decisión. Y luego esta discusión. Ahora bien, la regla aquí es, y obviamente no es una buena manera de analizar, explicar las cosas a partir solamente de las reglas, pero tampoco a partir de lo subjetivo,
¿no? No es el ansia de poder de Evo Morales, no es el ansia de poder de Arce, eso tienen todos los políticos, pero no podemos explicar, ¿no?, los hechos a partir de esa subjetividad. Creo que esto requiere necesariamente analizar a qué responde el comportamiento de los actores estratégicos, y creo que, con esto termino, el punto de partida, a mi juicio, es la ausencia que ha habido en el movimiento del socialismo de un balance adecuado de lo que ocurrió en 2019, del por qué esa derrota política que yo llamo el 2019, y pensar como derrota política no como golpe de Estado, porque un golpe de Estado se ha quedado en una explicación por la vía de la derrota fruto de una conspiración sin asumir, ¿no?, las responsabilidades. Y ese es un punto. Y el segundo es pensar que se está en otra etapa del proceso político, en otra fase del proceso de cambio, porque ha habido esta interrupción de la democracia, ha habido pandemia, hay cambios en la matriz productiva y esto plantea otros desafíos. Entonces, a la ausencia de esa deliberación, de ese debate, es lo que además está alimentando el protagonismo individual y por lo tanto no hay explicaciones sobre las acciones y entonces se queda en esta explicación por la vía subjetiva que a mi juicio creo no explica, es una variable importante pero no es la que explica lo que está sucediendo en el MAS. Judicialización de la política, Jorge. A ver, la interna del MAS ya está judicializada. La pregunta es, ¿esta judicialización va a lograr inhabilitar candidatos, como lo han denunciado? ¿Va a lograr inhabilitar siglas? ¿Esto vale la pena? ¿Qué consecuencias esto tiene para la democracia? ¿Es remediable? ¿Es inevitable? ¿Ya no tiene solución? Es decir, esto ya es un camino abierto, ya sin, un callejón sin salida, no lo sé. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Jorge? Hoy ya es un camino abierto. Lamentablemente es un camino abierto. Yo quisiera puntualizar algo que menciona Fernando. Desde el año 52, por no ir más atrás, es absolutamente importante ver que las ansiedades políticas han signado el uso permanente de la reelección como un mecanismo de satisfacción política, no solo personal, sino también partidaria. Por supuesto que pueden existir otros factores, pero ahí vamos mirando cómo todos los actores políticos, casi a excepción de Eduardo Rodríguez Belcé, han buscado de una u otra manera volver a la presidencia del Estado, a reelegirse. Si este es un mecanismo presente, pues extirparlo de la Constitución Política del Estado nos deja que ya no hayan esas disputas políticas. Ampliamos el periodo, como está en mi propuesta, a 6 años para que se pueda tener la suficiente estabilidad gubernamental y de gestión, pero quitamos el gran centro de la disputa política, que es el cooptar estructuras políticas partidarias, organizaciones sociales, para fortalecerse y lograr nuevamente el retorno a la presidencia del Estado a partir de lógicas caudillistas en nuestro país, que esa es una realidad que está claramente en la historia de nuestro país. El otro punto que tú señalas, Susana, bien, la judicialización de la política. Bolivia tiene un rezago de reformas a su institucionalidad. Desde el año 2006, que inicia el proceso de cambio, con una agenda puesta por lo que fueron las movilizaciones del año 2003 y toda aquella coyuntura, la necesidad y la demanda de representación política adecuada, sumando la conformación y estructuración de un nuevo Estado, el Estado plurinacional, más la nacionalización, más la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma del Estado. Pues todo aquello dejó de lado, sin percibir, un conjunto de instituciones que se han ido rezagando en su necesidad de reforma para estar de forma pareja con lo que la sociedad boliviana va evolucionando, y no decimos que haya evolucionado ni bien ni mal, sino que ha tenido una evolución, que este Estado ya no es el mismo del año 2006. Ese conjunto de insuficientes reformas o de rezago en la institucionalidad de nuestro país también llega a la cuestión judicial con mayor alarma. Esa cuestión judicial hoy en día está siendo utilizada, esto no es nuevo, Marcelo Quiroga Santa Cruz fue detenido cuando era diputado en los años 60 por criticar al entonces presidente René Barrientos Ortuño.
Esto ya ha sido utilizado, pero lo vemos que hoy en día es moneda corriente. Un poder judicial que en mi criterio sí es independiente porque ellos mismos marcan, jueces, fiscales, etcétera, marcan una distancia del poder político, hacen unos favores a unos, hacen otros favores a los otros. No necesariamente oficialistas y opositores, pero preservan su espacio de decisión. Y en esa perspectiva, los políticos, pues de todo el escenario político, van tratando de obtener su espacio correspondiente de la cuestión jurídica. El gobierno de los jueces en Bolivia, ese comunicado del Tribunal Constitucional el año 2019 que avalaba la presidencia de la señora Áñez, la reforma indefinida. Luego, que avalaba, pero luego en el 17, un mes después no avalaba, pero una cosa así, ¿no? Pero el gobierno de los jueces es la presencia a través de la voz judicial e interpretación de la Constitución Política del Estado, de sentencias, de resoluciones, etcétera, que van determinando el accionar político. Es una carencia crítica de la institucionalidad de nuestro país. Urgente, Asamblea Legislativa, necesita llamar a las elecciones. Sí. A ver, lo que plantea Jorge es irrelevante ahora porque no va a incidir en la disputa actual. Hoy día hay reelección. Y si hablan de Luis Arce como candidato es porque hay reelección. Ahorita la disputa en el MAS y la ruptura es porque hay esas dos posibilidades. Una ya ratificada, formalizada, que es la de Evo Morales candidato para el 2025 y está veremos si Arce va a ser o no candidato. Esas son las reglas actuales, ¿no? En ese marco es que hay que pensar qué pasa con lo de la judicialización, que además está a cargo de un actor, el órgano judicial, que está muy cuestionado ante la opinión pública, que está jugando sus propias cartas, vetando, retrasando la convocatoria de elecciones judiciales, ¿no? Actuando con una autonomía que lo convierte casi en un superpoder, además ahora aprovechando estas disputas en el partido de gobierno para intervenir en las decisiones políticas. ¿Cómo se puede manifestar esto? Uno, lo que presentaste en la última participación de una representante de las Bartolinas. El intento de anular las decisiones del Congreso del movimiento socialismo. Y esto implica desconocer a la directiva, desconocer a Evo Morales como presidente del partido y desconocer la proclamación de su candidatura. Y eso generaría, ahí de siempre sería no una desinstitución, una disputa respecto a quién maneja un partido que paradójicamente en los últimos 3 años ha ido en un proceso de institución muy fuerte. Antes el MAS como partido era una sigla, una cáscara. Evo Morales fortalece, hace congreso orgánico. Estamos hablando del partido el único partido que existe en Bolivia con arraigo social, con base territorial y ahora con estructura orgánica. Entonces, si se anulan las resoluciones del Congreso del MAS, habrá que ver qué sucede. Ahí vamos a ver cómo interviene el Tribunal Constitucional. Pero además hay que esperar el informe del Tribunal Supremo Electoral, que ha enviado una misión, ¿no?, de observación que tiene que ver si esa elección, si ese Congreso se ha llevado adelante siguiendo los propios artículos del Estatuto Orgánico. Y yo quiero recordar eso, analizo en mi libro, que la primera elección que se da en Cochabamba de dirección departamental bajo el nuevo estatuto fue anulada por un informe del Tribunal Supremo Electoral por incumplimiento del estatuto, porque el estatuto tiene muchas contradicciones y es muy restrictivo, ¿no? Hay un riesgo ahí. Segundo tema que aparece en las estrategias de los rivales de Evo Morales es la posibilidad o el planteamiento de la inhabilitación de su candidatura. Y algunos hasta hablan de que con un informe negativo del CIF, de una anulación del Congreso, de las decisiones del Congreso, la necesidad de convocar a un nuevo Congreso pueda ponerse en riesgo la propia vigencia de la personería jurídica del MAS. Y con esto termino. ¿De qué estamos hablando?
de que hemos tenido en 20 años un partido que era el pivote del sistema de partidos. El modelo boliviano era un sistema de partido predominante porque había una fuerza dominante que llegó a tener 2/3 de cámara de las dos cámaras legislativas en 2 gestiones, mayoría absoluta en 4 elecciones consecutivas, ¿no? Y ese era el factor de ordenamiento de la democracia boliviana, ¿no? Si entra en crisis, ¿no? Y viendo lo que sucede en el campo opositor, ahí sí estaríamos hablando de un riesgo de disgregación del sistema de partidos y sus efectos negativos en el sistema político. El 17, Jorge, el cabildo del 17 podría dar lugar a esto que señala Fernando, es decir, se especula que iba a haber un frente amplio, luego se dijo que no, que en realidad no, lo que se pretende es recuperar la sigla, que lo que se pretende es hacer una agenda que refunde el MAS, ¿no? Varios dirigentes de distintas organizaciones han hecho declaraciones del tipo tienen que reconocer, ¿no? Las decisiones que tomemos ahí. David Choquehuanca ha hecho unas declaraciones fuertes en contra de lo sucedido en el Congreso, incluso ha hablado que se ha acabado la dedocracia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir David Choquehuanca con que se ha acabado la dedocracia? ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que podría suceder en el cabildo del 17 de octubre? Hay 2 cosas que yo quisiera decirte ahí, Susana. Lo primero, algo que acaba de mencionar Fernando. Lo irrelevante, Fernando, es hacer solamente una descriptiva de lo que sucede en la realidad y en la coyuntura. Hay elementos de fondo que se están discutiendo y que se están debatiendo hoy en día en la política. Ya sabemos que ha ocurrido en el Congreso de Laucaeña, pero ¿cuál es el elemento de fondo? La disputa por el poder político. Álvaro García Linera habla de 2 liderazgos, el social y el estatal. Pero estos 2 liderazgos quieren cruzar hacia el objetivo que tiene el otro. El liderazgo social necesita hoy y va por el liderazgo estatal. Y el liderazgo estatal está comprendiendo que necesita también de los apoyos sociales. Esta es entonces claramente una disputa por poder político. Y lo que ha mostrado el Congreso de Laucaeña y lo que te muestra lo que vaya a poder suceder sin especular en el Cabildo del 17 es que cada uno va a mostrar sus fuerzas para ver de avanzar en qué, en la cooptación de lo fundamental, la estructura partidaria. Veremos cómo eso decanta. Veremos cómo aquello decanta. Pero es absolutamente necesario señalar que en el medio está en juego la unidad del partido. Y esto es lo importante decir en el análisis, no solamente describir, sino también mencionar que la unidad que la unidad no tiene una sola referencia, una sola naturaleza y un único concepto. Hay una unidad de emergencia, como es hacia la cual está avanzando el movimiento al socialismo. Una unidad de emergencia significa que cuando ya no te queda nada para salvar el proceso, hacemos un acuerdo. Pero ese acuerdo no tiene posibilidades de perdurabilidad. Es frágil en las posibilidades de gobernar y es frágil en la gobernabilidad también. Es una unidad de circunstancia, es una unidad de auxilio, de último momento. Pero hay una unidad que se construye y que se edifica en función de un proyecto, de un horizonte de expectativas, de una mirada de sociedad y de Estado, que es lo que se está perdiendo hoy en día la oportunidad. Porque en el medio de la lucha política tú tienes siempre 2 elementos absolutamente claros. La lucha se da en tus conductas hacia poder cooptar el poder político, pero hay una batalla también que es discursiva, Susana. Y esa batalla discursiva habla de traidores, habla de derechización, habla de traiciones, etc. Entonces, esta unidad que se está intentando construir, que está verbalizada, que es muy discursiva, pero que en los hechos no aparece, esto es lo que hay que analizar. ¿Qué características tiene esa unidad? ¿Qué es lo que se disputa de fondo? El poder político. El poder político no es solamente un congreso, no es solamente un cabildo. El poder político para apuntalar un Estado si la unidad es de proceso. Pero si la unidad es de coyuntura y de circunstancia, ya no hay proceso. Ya no hay proceso, ya no hay horizonte de expectativa. Es solamente un evento. Esto es muy importante decirlo porque si no, solamente describimos lo que está ocurriendo, pero ¿por qué está ocurriendo todo esto? Me tengo que ir a un corte.
Quédese con nosotros en este interesantísimo desacuerdo. Estoy con dos analistas políticos de los más importantes que existen en el país. Quédese con nosotros. Volvemos al desacuerdo y yo quiero volver al debate contigo, Fernando. El MAS va a dejar de ser un movimiento e instrumento de organizaciones sociales. Has hablado del fortalecimiento del partido. Se va a convertir en un partido de modo clásico, es decir, de élites, de organizaciones de élites políticas, como lo ha sido tradicionalmente en el país. ¿Qué pasa con la representación sindical de las organizaciones sociales? ¿Cómo ves que vaya a suceder, Fernando? El MAS tiene un rasgo peculiar, ¿no? Lo de instrumento político no es retórico. Ahí lo orgánico sindical, campesino indígena, es la médula del MAS, siempre fue la médula del MAS. ¿No? Por eso, unidad, decía Jorge, unidad, por ejemplo, si uno lee el Manifiesto de Buenos Aires cuando definen el binomio Arce-Choquehuanca, la convocatoria y el comunicado dice 7 veces, dicen unidad, 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 y ahí sí fue un acuerdo. Pero a partir de esta decisión que yo señalaba, lo orgánico dijo el binomio es Choquehuanca-Andrónico Rodríguez y en Buenos Aires termina Arce-Choquehuanca. Ahí ya empieza esta disyunción que yo llamo, ¿no? Que es una caracterización de una etapa en la vida del partido, ¿no? Entonces, lo orgánico hoy día está puesto en cuestión porque la pugna interna ha llegado también a dividir las organizaciones a nivel dirigencial, ¿no? Y eso todavía para mí es una incógnita, ¿no? ¿En qué grado eso va a terminar hacia porque abajo, ¿no? La historia del sindicalismo boliviano es de una unidad monolítica, porque así se crea el 52, afiliación obligatoria, un solo sindicato por gremio y luego ascendente hasta confederación de manera, ¿no? Con un vértice. Y esa es la fuerza del movimiento socialismo, es instrumento político, ¿no? Ahora, ¿cómo se manifiesta esta disputa que hay ahora entre un intento de fortalecer el espacio partidista frente al orgánico y la disputa por la sigla? En el hecho de que se llame cabildo lo del 17 de octubre. Es paradójico, ¿no?, que impugnen las dirigencias de las conferencias al Congreso por no haber consensuado la agenda del Congreso y piden que el tribunal anule ese Congreso. Y estas organizaciones no llaman a un ampliado del Pacto de Unidad, que es lo que corresponde orgánicamente. Llaman a un cabildo. ¿Por qué? Porque el cabildo permite la participación de quienes no son delegados. Entonces evita lo orgánico. Y se abre esta idea, por eso es una incógnita, si esta idea del Frente Amplio va a aparecer ahí. Van a participar cualquier simpatizante, adherente al gobierno, cualquier persona. No hay representación. Y por eso sabemos que el cabildo en sí no tiene efectos vinculantes. Y en el mundo sindical, si no es resolución de ampliado, no tiene ninguna posibilidad de ser acatado. Entonces ahí se abre, ahí estamos viviendo lo que sería riesgoso, que es la desarticulación de este sujeto colectivo que fue el que impulsó la Asamblea Constituyente y le dio su sentido al proceso de cambio. Cuando se habla de Asamblea Constituyente, Estado Plurinacional, ¿cuál es el sujeto de esa transformación? Está en la Constitución esa palabra larga, ¿no?, que dice naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Esa era la alianza de las 5 organizaciones del Pacto de Unidad, ¿no? Entonces eso es lo que está hoy día. Sin ese sujeto no hay proyecto, no hay horizonte, no hay nada. Ahora, ¿en qué medida estas estrategias, ¿no?, de candidatura prematura, ¿no?, pueden llegar a desagregar, debilitar, desarticular eso? Si eso se logra, se produce, recién viene esta disputa superestructural, diríamos, por la sigla, ¿no? Y en este caso, una disputa por la sigla puede acabar en que la sigla esa personería sea puesta en cuestión,
No hay una disputa por la sigla. O sea, a mí no me gusta especular, ¿no? En el sentido de porque eso implica ver cuál es la estrategia de uno, cuál es la estrategia de otro, a qué representa cada uno. No. Aquí el tema es el partido de gobierno, que fue mayoría en el país durante 4 elecciones, hoy día está en una pugna interna que impide que se reedite esa mayoría electoral. El tema es si se va a modificar su base social, su entramado orgánico que se dio sentido, identidad, consistencia y proyección. A ver, Jorge, un poco viendo esto que dice Fernando, ¿no? No puede haber proyección si estás hablando de ahorita de una pugna. Vos lamentas también el hecho de que esta pelea no esté permitiendo, digamos, ver cuál es el norte, cuál es el horizonte, si una unidad debería darse en torno a un proyecto, pero no se da porque también la disputa es en torno al poder, ¿no? La oposición habla de un fin de ciclo del MAS. No sé si se puede hablar de un fin de ciclo del MAS. Solamente estamos hablando de una división. De todas maneras, ¿no es cierto? El presidente Luis Arce ha hablado de que hemos tocado fondo con respecto al gas y era precisamente la industria la que vigorizaba de alguna manera el modelo económico que ha fortalecido el modelo político también, ¿no? Entonces, estamos hablando del fin de ciclo realmente, estamos hablando del fin de lo nacional popular, estamos hablando que estamos sellando un periodo, ¿qué viene en adelante? ¿Cómo lo ves tú, Jorge? El tema de la unidad, Susana, cuando se determina la candidatura Arce-Choquehuanca, y recojo el criterio, que es correcto, de Fernando, fue un acuerdo. Y eso es lo que abona estos conceptos o estas diferencias de la naturaleza de la unidad. Cuando es solo un acuerdo, la unidad no está garantizada en la perspectiva de un proceso, es lo que está ocurriendo hoy día. Cuando la unidad está en torno a un horizonte construido de sociedad e imaginado de sociedad y de Estado, entonces la unidad está mucho más fortalecida. Año 2006, elección del 2005, 2006 y el proceso en adelante. Eso es absolutamente fundamental mirar, porque hoy día se utiliza la palabra unidad, pero no es solamente la cuestión de abrazarse entre todos y ya se tiene la unidad suficiente. No. Cuando es de urgencia y de emergencia, como parece que vamos camino a que eso pudiese suceder, entonces tú tienes ahí solamente una circunstancia. Y preguntabas, este es el fin de ciclo. Yo he escrito un artículo hace un tiempo atrás que se llama... ¿Qué pasa fin de ciclo? ¿Por qué hubo unidad en el 20 para esa candidatura? Porque había al frente un rival y había un objetivo. Correcto. Había un objetivo que era recuperar la democracia y ganar las elecciones. Subordinaron las estrategias personales, todo se subordinó a ese objetivo general, ¿no? Y es más, a pesar de su unidad, o contra esa unidad incluso, se llevaron adelante los bloqueos en agosto de 2020 para garantizar la fecha de elecciones. Entonces había un impulso desde la sociedad, desde las organizaciones sociales, para que... Hoy día es distinto, hoy día no hay un objetivo a partir de que compartan, ¿no? Y en esto, si en algo, paradójicamente, lo que atiza la división interna del MAS es más bien lo que ocurre en la oposición, que es exactamente lo mismo. La fragmentación, la dispersión, la ausencia de programa y todo. Eso es exactamente lo que yo... Vamos a lo del ciclo. Eso es exactamente perdón, voy a contestar. Eso es exactamente lo que yo señalo. No hay un solo criterio de unidad. Hay diferentes formas de comprender la unidad en función de la naturaleza del proceso político. Es cierto que allí la unidad se dio para recuperar la democracia. La institucionalidad electoral también, que eso significaba libertad y posibilidad de recuperar tu libre transitabilidad en el país. No hay detenidos en procesos electorales, ese era un objetivo fundamental. Pero estaba, parece, inserto dentro del actor político Evo Morales, que una vez recuperada la democracia,
se tenía a un gobierno, a un presidente, el presidente Luis Arce, que tenía que solamente administrar la gestión para después realizar una devolución en los hechos de lo que significa el poder político hacia el lado del proyecto de Evo Morales Ayma. Y ahí hay criterios absolutamente diferentes, porque nadie, menos el presidente Arce, ha entendido que él era un regente del gobierno, sino era una persona que le iba a dar su impronta y su propia característica también a la gestión de gobierno. Hoy en día la disputa, déjame terminar, hoy en día la disputa de poder político te está mostrando que la unidad discursiva tiene unas flaquezas en su proceso de construcción, si es que se llega, tiene unas flaquezas que pueden terminar, con lo que dice Susana, con las capacidades electorales que pueda tener el proyecto social y popular. Ahora voy a lo otro. Simplemente que, o sea, no creo que sea... yo no voy por la vía de explicar lo que supuso Evo Morales que tenía que hacer Arce y lo que Arce tendría que haber hecho. O sea, eso es entrar a un terreno especulativo donde no, porque el presidente Morales desde el primer momento ha caminado hacia el lugar donde está el poder político. ¿Dónde está el poder político? En la estructura, en el partido, en los espacios territoriales. Lo que yo señalo es de que no han llegado a establecer un modelo para tomar decisiones, asignando los roles de cada uno, sobre todo de Morales con el partido, porque el partido está en un nuevo esquema como partido de gobierno, había que tomar decisiones de otra manera. No han resuelto eso. Ahora, la motivación puede ser... Pero eso lo que hay que preguntarse por qué eso no ocurre. Por eso, ¿es por el diseño institucional o es por el apetito individual? Yo no trato de explicar por el lado Pero tan no pueden ser ambas. Observar a partir de las acciones y de las decisiones de Evo Morales cuando reforma el estatuto, promueve la reforma del Estatuto Orgánico y uno analiza el Estatuto Orgánico y puede encontrar ahí cómo se establecen reglas para fortalecer su poder en el partido, para incidir en la disputa. Ya, eso es distinto que querer sondear qué es lo que está en la cabeza de Morales, solamente el haber construido, solamente, Fernando, el haber construido un estatuto que lo beneficia a él de manera fundamental y que excluye al conjunto, a gran parte de la militancia, te muestra cuál es su comportamiento respecto del poder y de la fecha importante que es el año 2025. Eso explica ya, no necesitamos hacer otro tipo de deducciones, eso explica cómo se comporta respecto del poder y cuál es su consideración también sobre el primer mandatario, sobre Luis Arce en estos momentos. Pero en el estatuto, dime, ¿en qué sentido lo beneficia a él personalmente? Lo que yo resalto... Los 10 años. No, lo que yo resalto, ¿10 años de qué? De militancia. No, pero eso es lo que yo resalto del estatuto, es cómo ese estatuto es 10 años de militancia para ser candidato a presidente, ser dirigente departamental para ser miembro de dirección nacional, y así hay varios, a donde yo apunto el efecto negativo de esa reforma estatutaria es que fortalece la estructura partidista y debilita la orgánica. Social. Ese es el punto. ¿Y debilita? La orgánica sindical, y para mí ese es el punto central del decurso de esta fase. Si lo orgánico va a tener subordinado esta disputa cupular entre gobierno, quienes manejan el partido, disputa por la sigla, lo orgánico queda marginado, es ahí donde no se puede hablar ni de proceso, ni de horizonte, ni de nada. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros. Volvemos ya a las conclusiones de un programa interesantísimo, como siempre muy corto. Voy a tener que hacer una segunda parte porque el corte se ha puesto tan interesante como estaba antes de irnos al corte. Fernando, una conclusión de 30 segundos que puedas resumir eso. La única conclusión es que incertidumbre en el MAS. No sabemos qué va a pasar con el fallo sobre el Congreso del MAS, la aplicación de sus resoluciones, y tampoco sabemos qué va a suceder el 17 de octubre en el Cabildo. Mientras no se defina, por ejemplo, la candidatura, la postulación de Arce a la presidencia, todavía no tendremos el cuadro definitivo para poder evaluar los resultados, alcances, efectos de esta división en el MAS. Jorge.
El movimiento al socialismo tiene una composición en función de las organizaciones sociales. Esas organizaciones sociales en los reiterados procesos electorales nacionales han homogeneizado sus conductas electorales. Eso lo ha vuelto invencible. Si esto se fracciona en 2, en 3, se polariza, se pierden las posibilidades de unidad primero, interna, y número 2, de posibilidades también de lograr una victoria electoral. Y finalmente, y concluyo con ello, siempre la democracia se fortalece en la medida en que participan más y se amplían las bases sociales. Eso es fundamental. Mayor cantidad de organizaciones sociales, mayor cantidad de gente que pueda estar con su pensamiento, con su voz allí presente, para que se elija un liderazgo que conduzca hacia el 2025. Es importante lo que acaba de decir Jorge Richter. Yo a Fernando Mayorga alguna vez lo escuché decir que un proyecto de las características como las que tiene el movimiento al socialismo, que donde está nutrido, es vivo gracias a las organizaciones sociales, solamente puede ser hegemónico si es democrático. Y Fernando, no puedo estar más de acuerdo con eso, no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de señalar. Yo creo que la democracia siempre es el único camino, es el sistema, el mejor que hemos inventado hasta ahora para resolver nuestras diferencias. Gracias por habernos acompañado. Quédese en la programación de RTP y en la programación de Canal Red en España. Buenas noches.